Buenas nuevamente, hermanos de la tinta y del tatú. Soy Osiris Tatú y hoy en este video voy a resumir toda la verdad sobre las máquinas de bobinas, ya que me hacen muchas preguntas en cuanto a ellas, ya que son la tradición, son las máquinas que más han usado los tatuadores a sus comienzos, más allá que pocos saben que ya había rotativas, que la primera máquina de tatuaje fue rotativa, pero las máquinas de bobina fueron posteriores. Muchos creen que fueron las primeras, no fueron las primeras, ya digo, fueron las rotativas, las tipos directas o direct drive. Bien, en este video quiero resumir la verdad sobre las máquinas de bobinas, ya que hay muchas dudas sobre qué pueden hacer las máquinas de bobinas en cuanto a su calibración. Lo he explicado en videos anteriores, pero quiero hacer un resumen en unos minutos para sacar todas las dudas en cuanto a este tema. Sabemos bien que tenemos máquinas para líneas, máquinas para sombras y máquinas para color. O sea, hay artistas que tienen de la vieja escuela, porque ya hoy todo el mundo usa pen o alguna clase de rotativa con cartuchos. Va a tener en su maletín tres máquinas, una calibrada para líneas, de lo cual esa de líneas va a tener un 8 cerrado para que sea rápida, pero no siempre es así en el tatuaje, no siempre es así, no hay nada escrito a fuego que tiene que ser siempre así, porque hay gente que, como yo, que trabaja la línea con un recorrido largo, con un 8 abierto, totalmente abierto, con un círculo de separación, como si fuera para color. Entonces va a haber una máquina de línea, va a haber una máquina de sombras y va a haber una máquina de color. O pueden ser dos máquinas, una máquina de líneas y una máquina sola para sombras y color. En total, dos máquinas. Bien, la máquina de línea va a tener las características, como lo explico en otros videos, de ser una máquina rápida, de tener un capacitor 22 UF50, 55, 60 volt, eso es indiferente, de 50 para arriba, pero va a ser 22 microfaradios. ¿Eso qué significa? Que va a ser una máquina sin tanta fuerza y va a ser una máquina muy rápida, porque al tirar la línea lo que buscamos es que la línea en lo posible quede de una y no retrasarnos tanto en tirarla, o sea, no ir demasiado lento. Si la máquina es rápida, nos permite hacer la línea un poco más rápido. Me han preguntado si se puede usar una sola máquina con una calibración estándar para todo. Sí, se podría. Vamos a poner un ejemplo, una máquina de color que tenga una calibración de color con un 8 abierto, un capacitor 47 UF50, por ejemplo. Esa máquina, si mueve una 11 Magnum, va a mover una 7 Round Liner, 7 RL, 9 Round Shader. Va a mover cualquier aguja, porque si puede mover una 15 Magnum, una 11 Magnum, ¿por qué no va a mover una 7 RL, una 5 RL? Bien, el problema con esa máquina de color es que va a tener un golpe lento pero fuerte. Entonces, si usamos una 3 RL o una 5 RL, esa fuerza que va a tener de golpe, a pesar de ser una máquina más lenta, va a hacer que reventemos la línea. O sea, la máquina shader o de color se puede usar para hacer líneas con esa calibración, siempre y cuando tengamos una aguja 7 RL para arriba. Porque una 3 RL o una 5 RL va a tener mucha penetración y el golpe va a ser muy fuerte. Por eso se usa la microliner. O sea, dentro de las líneas tenemos también máquinas de bobinas diferentes. Por ejemplo, en bobinas tenemos la microliner, que es para líneas finas entre 3, 5 y 7 RL. Después vamos a tener una máquina Power Liner, líneas poderosas, líneas gruesas, que va a tener un capacitor 47 UF50 y esa va a ser líneas
entre 9 RL, 15 RL, 17 RL. Pero le sobra fuerza a esa Power Liner para líneas entre 3 RL, entre 3 RL y entre 5 RL. ¿Qué significa? Que la Power Liner, si lo usamos para líneas finas, corremos mucho riesgo, a no ser que usemos el voltaje apenas justo y ahí nomás, corremos el riesgo de reventar la línea o de pasarnos de profundidad, porque atraviesa muy rápido la piel y muy fácil. Entonces, resumiendo, en máquinas de línea tenemos microliner y power liner. La microliner va a tener un capacitor 22 UF50 que va a ir rápida, así rápida, pero sin tanta fuerza. La power liner va a tener un capacitor 47 UF50 o 55, indiferente, y va a ser para líneas gruesas. Va a ser una máquina un poco más lenta que la microliner. La microliner se la escucha como un mosquito, y la power liner va a ser una máquina más potente. Vuelvo a repetir que en la power liner o en la máquina líneas gruesas no conviene usar agujas 3 RL, 5 RL, de 7 RL para arriba. ¿Por qué? Porque tienen tanta fuerza que es muy fácil que atraviesen la piel, y ya conocemos los problemas que siguen después, que es la expansión de tinta y todas esas cosas. Por eso el tatuador de la vieja escuela tenía 3 máquinas, 4 máquinas, porque personalizaba su golpe. ¿Qué significa? Que cada golpe era personalizado, sabía bien la manera de pegar, tenía una microliner con un golpe muy rápido, inclusive hay tatuadores que tienen para líneas medias, o sea, líneas entre 7 y 11, porque acá vamos a encontrar gente que va a tener hasta 4 o 5 máquinas para hacer un trabajo, porque tienen y no está mal, porque cada uno tiene su maña o su manera de ver la calibración y las cosas. No hay algo específico. Entonces, la máquina híbrida puede tener una calibración estándar, volviendo al tema y esa calibración estándar se puede llegar a hacer todo sin usar agujas demasiado finas. Para eso sí o sí necesitamos una microliner. Va a haber algún tatuador que a lo mejor con una power liner usa una 3 RL, pero ese tatuador la va a usar a un voltaje muy bajo y va a tener mucho cuidado, y no lo recomiendo. Entonces, máquinas de bobinas mínimo 2, una para líneas entre 3, 5, 11 RL, con los flejes adecuados. Ahí vamos a entrar en el tema flejes. El tema flejes también es importantísimo. ¿Por qué? Porque el fleje del liner va a ser de 0.40, 0.45, inclusive puede llegar a ser 0.50. Va a ser un fleje que va a tener mucho repique, va a ir muy rápido. En cambio, el fleje de color va a ser más, no con tanto calibre, va a tener menos calibre. Entonces, ¿qué significa? Que va a ser más elástico en la shader y en la color. Va a ser más elástico, y al ser más elástico va a ir metiendo el color con más elasticidad, pero no va a ser tan rápida la máquina como es la liner. Entonces, claro, hay unos flejes que los venden como híbridos, que es un intermedio. Cuando muchos principiantes compran una máquina y les dicen que es híbrida, viven tocando el tornillo. El tornillo ese lo viven pasando a líneas con el famoso 8, que a mí el 8 sinceramente nunca le di importancia a ese 8 cerrado, siempre fue una batida larga, pero lo viven tocando. Yo diría que si tienen una híbrida, déjenlo directamente con un recorrido largo, una salida de 3 milímetros, siempre y cuando controlen el pulso, y esa salida de 3 milímetros nos va a permitir hacer todo. ¿Por qué? Porque esa salida de 3 milímetros va a absorber la suficiente tinta al entrar al tip del grip. Entonces va a servir tanto para líneas como para color. Bien, entonces, ¿qué pasa hoy en día
con las máquinas de bobinas. La gente, una vez que el tatuador se especializa, dice: no, yo tengo una microliner, no tengo una sola máquina para todo, tengo una microliner, tengo una shader, que es eso, pero hoy en día el tema es la calibración y el tiempo que se pierde en calibrar. Los flejes se ablandan. Al ablandarse, al ablandarse van perdiendo la tensión y el 8 se va deformando, entonces nos obliga a cambiar de fleje, desarmar el martillo y armar todo de nuevo. Y la calidad del fleje es muy importante. No ponerle cualquier chapa, como hacen algunos que le ponen una espátula, un pedazo de espátula, no. Esos flejes tienen un calibre adecuado y una tensión adecuada. Inclusive muchos vienen templados de una manera especial de fábrica. Hay flejes de fábrica muy buenos, como los de Mickey Sharp, FK Irons y todo eso, que ya tienen especificaciones. Las máquinas chinas le ponen cualquier chapa, los chinos. Entonces no tiene un buen repique el golpe. Siempre recomiendo cambiar flejes cuando se compra no se tiene dinero para una máquina mejor. Siempre recomiendo cambiar flejes completamente. Mínimo. Porque también en las máquinas chinas la calidad del alambre electrolítico es malo, porque es aluminio, hilo de aluminio bañado en cobre. Y tiene que ser de cobre puro electrolítico, no tiene que haber aluminio bañado en cobre. Eso baja el rendimiento de la máquina. Bien, los flejes, como dije, son importantes, tanto para las líneas como para las sombras y color. Van a ser diferentes. El fleje liner va a ser más corto, va a tener un repique más rápido. El fleje para una máquina shader o color va a ser más largo y va a ser más elástico. Después el calibre de cada fleje queda mucho a gusto. Hay gente que le pone para una liner 0.45, 0.46, 0.50. Estamos hablando de milímetros. Entonces la gente por ahí va a decir: no, yo prefiero un fleje más duro, de un golpe más directo. Otros prefieren un golpe más blando, más elástico. Como se podrá ver, el tema de bobinas es súper exhaustivo. Hay muchos criterios y muchos tatuadores, ninguno va a coincidir uno con otro en su calibración, porque es muy personalizado el tema del golpe y todo eso. En internet, en YouTube, hay lineamientos generales, pero muchas cosas no van a... Bueno, hermanos de la tinta, tuve que cortar el video un segundo por un tema, así que bueno, ya vamos cerrando y resumiendo: máquina de bobinas va a ser más complicado, la calibración va a ser más difícil y vamos a necesitar más tiempo. Principalmente, si se les complica, vayan directamente por una pen, una máquina rotativa, van a ahorrar mucho tiempo, y dejen las máquinas de bobinas para la vieja escuela, que tiene muchos años de sabiduría en cuanto a este tema, ya que no es algo sencillo de realizar. Así que si les gustan las bobinas, pueden ir aprendiendo con tiempo, pero les va a llevar tiempo buscarle el punto justo a todo. La máquina pen, la máquina rotativa directa con grip de cartuchos o agujas comunes, todas esas máquinas las vamos a usar simplemente con el voltaje y no vamos a tener mayores inconvenientes. Bueno, hermanos de la tinta, soy Osiris Tattoo, espero haber podido aclarar todas las dudas. Así que un saludo a todos, que corra la tinta, cambio y fuera.